escuchaste de lo que decía yo sobre la situación en Venezuela? Yo coincido con tu apreciación, Raúl. Creo que, como vos bien señalaste, el proceso venezolano tiene una serie de debilidades, fisuras, todo lo que uno quiera, pero lo han señalado, lo han marcado con el dedo, y la ofensiva que viene sufriendo es larga, lleva años esta ofensiva. Sí, es verdad y es justo señalar que, si bien está recibiendo, como vos señalás, apoyo de Putin, en la región, ese movimiento que durante la década pasada tuvo una cuestión regional, Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Cristina y Néstor en Argentina, Mujica en Uruguay, esa ecuación regional hoy no está. Y permitime agregar que Mujica tuvo de canciller a Luis Almagro, que ahora es la punta de lanza de la ofensiva contra el chavismo desde la OEA. Entonces, Venezuela está sola, relativamente aislada a nivel regional. Entonces, creo que eso hay que señalarlo. Y la ofensiva es enorme. La ofensiva es interna y externa, es grande. Y es un proceso de esmerilamiento, de demolición, donde todos los días se tira un elemento nuevo. Bien, yo te señalaría algunas diferencias. El proceso emancipatorio no ha concluido, o sea, Evo Morales sigue. No estoy actualizado con las diferencias entre Lenín Moreno y Correa, pero sé que se está abriendo no me gusta la palabra, una especie de grieta entre los dos. No estoy del todo actualizado en ese tema. Nicaragua sigue apoyando el proceso emancipatorio, y vos fíjate que todos los intentos de conseguir pronunciamientos de organismos internacionales como la OEA y la UNASUR fracasaron porque no está totalmente aislada Venezuela. Entonces yo le daría un valor relativo. Los que hacen punta de lanza contra Venezuela son la Argentina de Macri, que es un gobierno que, si se quiere, está agarrado de los pelos. Y por otra parte, Temer en Brasil, que es una figura que está absolutamente agarrada con los dedos de un pincel y de un 10º piso, está cayendo hacia un 10º piso y agarrándose con un pincel. O sea que el proceso está abierto. Así es. Bueno, vamos a un corte musical, luego de saludar a nuestro coequiper que ha llegado, como cosa extraña, al final del primer bloque, y después del corte musical... Estamos haciendo una concesión incorrecta al hablar de atentado terrorista. Es un acto de guerra. Si una potencia extranjera, sea cual fuere, mete bombas en otro país, que lo disfracemos de eventos terroristas cometidos por irregulares sería una cuestión, pero al acusarse oficialmente a una potencia extranjera, no corresponde hablar de atentado terrorista. O sea que yo pensé, cuando armé la pregunta, decir que el atentado de la AMIA o el hecho de guerra de la AMIA podía ser la continuación de la geopolítica por otros medios. Así es. Y después no me salió. No, es que estrictamente hablando es así. La geopolítica asume muchas formas. Una de ellas es la guerra convencional. Otra de ellas es la guerra a cuentagotas, o guerras de baja intensidad, o revoluciones de color, como vos estás señalando de alguna manera en Venezuela. Y otras veces es un acto militar stricto sensu, tirar bombas, disfrazado de alguna otra cosa. Entonces, si estas bombas que matan gente, bombas o explosivos, los hizo la República Argentina, tenemos un acto de terrorismo de Estado. Si lo hizo una potencia extranjera, es un acto de guerra.
Si lo hubiera hecho una formación irregular, hablaríamos de operación terrorista. Pero acá, oficialmente, se acusa a Hezbollah, que no es una formación irregular, forma parte del gobierno de Líbano, y oficialmente se acusa a Irán, que es una potencia. Son actos de guerra. Entonces, cabe tu frase y no me has pagado vos por esto. Pero justo es señalarlo. Pocas personas han sugerido como vos que estamos ante la lógica de von Clausewitz, porque a veces la palabra terrorismo está llena de tantas connotaciones confusionantes que nublan la cabeza. Es más estricto plantearlo como vos lo planteás. El país que habla más del terrorismo es los Estados Unidos, o lo que les comentaba cuando nos encontramos y veníamos para acá, Estados Unidos que siembra de bombas al mundo, como si cada vez que cae una bomba arrojada por los Estados Unidos suena la novena sinfonía de Beethoven. O sea, terrorismo es aplicar el terror sobre una población, y me parece que las bombas de los Estados Unidos son precisamente modos de aplicar el terrorismo. Te hago una pregunta. ¿Cuál es? A ver, te voy a presentar un escenario. Sí. En el 99, Bill Clinton deroga las leyes de Glass-Steagall que impedían que un banco pudiera tener compañía de seguros y que un banco pudiera tener banca comercial y banca de inversión en el mismo grupo. Banca comercial es un banco como conocemos todos, que tenemos cerca de casa, que pagamos bueno, en Argentina se pagan servicios, por ejemplo. Ese es el banca comercial. La banca de servicio y el banco de inversión es un banco que puede ser un piso, una oficina chiquita en el microcentro, donde para poder invertir te dicen, bueno, vos te pedimos 25 millones de dólares, y ellos financian proyectos de muy largo plazo que tienen que ver con innovación tecnológica, a veces un nuevo mercado. En este momento están financiando, por ejemplo, energías eólicas. Y esta ley impedía a los bancos que cuando hicieran inversiones grandes tuvieran un asiento en el directorio de la empresa que fuese formada, para que si caen los bancos, la caída, las quiebras quedará en la banca de inversión o en la banca comercial, y no era un efecto dominó que arrastraba todo. ¿Qué pasa? Esta ley Glass-Steagall favorecía a un segmento de la élite globalista que, entre comillas, se globalizó antes o tuvo mayor nivel de globalización, un grupo de empresas transnacionales que tenía como característica que primero estaba el grupo financiero que después ejercía su control sobre el sector real de la economía. Esa es una. Y se van quedando más atrás grupos también financieros, pero que tienen la pata, primero están en el sector real de la economía y después, como consecuencia, ellos generan un sector financiero para proveerse a sí mismos de esos servicios, y ya que tiene una pata el conglomerado industrial financiera, la aprovecha también para tener beneficios, para valorizar el capital en la bolsa, ¿no? en forma financiera. Y muy representante de esos sectores fue la familia Bush, y ellos le replican como contestación al ataque que sufrieron cuando se deroga a Clinton la ley Glass-Steagall con las Torres Gemelas. Entonces, el conflicto que podemos identificar ahí es Wall Street y la City de Londres en un bloque, y en otro bloque el aparato industrial militar de los Estados Unidos, que incluye el acero, incluye energía, incluye farmacia, y las empresas que se denominan la corona británica, que son los grupos, vendría a ser el equivalente al aparato industrial militar en la Gran Bretaña. Entonces, son dos élites globalistas
con dos visiones diferentes o con dos grupos de intereses diferentes. Entonces ahí el ataque de falsa bandera lo podemos entender en ese escenario. El ataque de falsa bandera, que fue el ataque a la AMIA, que cada vez estoy más convencido que el ataque a la Embajada de Israel y el ataque a la AMIA son dos ataques de falsa bandera. ¿Qué grupo le pega a quién? ¿O qué segmento de la élite globalista le pega a qué segmento de la élite globalista? Mira, dentro de lo que yo conozco, y siempre manteniéndome lo más estrictamente posible en el planteo que hizo Raúl Hickman sobre la cuestión geopolítica, la mayoría de los observadores dicen: caída la Unión Soviética, implosionada, empieza lo que llamamos la era del terrorismo. Entonces, caída la Unión Soviética, se termina una confrontación geopolítica global, la mitad del mundo contra la mitad del mundo. Estados Unidos y sus aliados habían organizado a todos sus aliados para esa guerra, que le llamábamos Guerra Fría, pero que tenía momentos de guerra caliente convencional. Ya había habido durante esa Guerra Fría episodios terroristas de falsa bandera, básicamente en Europa, en Italia, donde ¿El atentado de Bolonia, por ejemplo? El atentado de Bolonia, donde ya la OTAN había hecho operaciones terroristas que le adjudicaban a formaciones irregulares o guerrilleras europeas. Ahora, eso eran cuestiones aisladas. Cuando implosiona la Unión Soviética, empieza una serie de atentados terroristas en todo el mundo, que inauguran la era del terrorismo y que tienen una primera definición geopolítica por parte de Samuel Huntington. Samuel Huntington dice: se ha iniciado una guerra de civilizaciones. La civilización musulmana, primitiva, atrasada, etcétera, etcétera, ataca al occidente judeocristiano. Es decir, Huntington da como el nombre y el apellido de esta guerra. Él dice que es una guerra. Lo de Huntington El choque de civilizaciones, un choque libro... o guerra de civilizaciones. Claro, choque de civilizaciones. Choque de civilizaciones que tiene muchas partes. Tiene cuestiones religiosas, cuestiones culturales y tiene atentados terroristas. A partir de ahí se inician la serie de atentados. El primero es el de Lockerbie. En el atentado de Lockerbie, un avión de Pan Am de los Estados Unidos vuela por el aire y se acusa a Gaddafi. El atentado de Lockerbie es el primero de todos y se considera el atentado de Lockerbie el más perfecto de todos, porque el atentado de Lockerbie fue seguido de un proceso de desgaste de toda índole de Libia. Thierry Meyssan acaba de sacar un libro delante de nuestros ojos, donde él va detallando cronológicamente qué tipo de operación... Discúlpame, ¿eso es una recopilación de los artículos que bajo esa serie él viene escribiendo? Exactamente, yo los recopilo todos. Lo interesante del caso, y algún día los vamos a venir como a enumerar, es, porque esto nos va a servir para entender qué pasa en Venezuela, que en el caso de Libia, la OTAN utiliza un catálogo de armas, que a veces es la confrontación militar, a veces la económica, a veces el atentado, un montón de confrontaciones, que empieza con un atentado terrorista y empieza con una negociación con Gaddafi, porque después del atentado terrorista, cuando lo acusan a Gaddafi de haber tumbado ese avión de Pan Am poniendo explosivos en una valija, hacen lo que se llama un bloqueo económico-financiero. Entonces, Gaddafi está aislado, porque en ese momento él no consigue grandes alianzas. Entonces Gaddafi, para resolver lo del bloqueo, para salir de Guatemala, se mete en Guatemala. Peor, ¿qué hace Gaddafi?
Gaddafi dice: yo no reconozco ni admito la culpabilidad nuestra en el atentado, pero para temperar los ánimos me hago cargo de la indemnización de los familiares de los muertos. Y da una indemnización casi pornográfica por la cifra, una guarangada. Entonces, él, por una parte, resuelve muy coyunturalmente la cosa, porque la guerra sigue, y cada vez en realidad es peor. Este es el primer atentado. El segundo es el de la Embajada de Israel en la República Argentina. El tercero es uno chiquitito en las Torres Gemelas en 1993, pequeño, y luego vuelve nuevamente el bombazo en la AMIA. Luego de eso viene el atentado de Estados Unidos del 2001, que es el cenit de los atentados por ahora. Luego viene el atentado de Madrid, luego el atentado de Londres, y por último, estoy haciendo una cosa muy esquemática, Charlie Hebdo, los atentados de París, y luego vienen muchos más. Pero eso sería la serie general. Ahora, hablando geopolíticamente, según la historia oficial, todos estos atentados lo han hecho los musulmanes. Lockerbie lo hizo Libia, Gaddafi. Buenos Aires 1 y Buenos Aires 2, Irán y Hezbollah. El 2001 lo hicieron los sauditas. El de Madrid lo hicieron los moros, los de Marruecos. El de Londres, los pakistaníes. Y el de París, los argelinos. Estas son las acusaciones oficiales, siempre a entidades musulmanas. En el atentado de Lockerbie se acusa a un Estado, a Libia. Y en el atentado del 11/9 también se acusa a un Estado, que es a Saddam Hussein. Entonces, si bien luego se dice, bueno, en realidad las pruebas no las encontramos, ahí Bush inaugura un nuevo concepto, que es guerra preventiva. No necesito estar seguro ni de que lo hizo Saddam, ni de que realmente tiene arma de destrucción masiva porque luego el atentado terrorista nos va a atacar. No, ante la duda, nosotros demolemos Irak. Irak es el segundo país demolido, devastado, en nombre de atentados terroristas, ya no seguros, como el de Gaddafi, sino probables. Entonces, este concepto de guerra preventiva es un concepto geopolítico de una importancia terrible. Toda esta cuestión geopolítica caracteriza a un periodo de la relación de poder mundial donde, caída que fue la Unión Soviética, desde 1989 hasta la guerra en Siria, donde ingresa Rusia el año pasado, el anteaño, o sea, hasta el 2015, 2014, nosotros tenemos lo que llamamos el reino de la unipolaridad, es decir, que Estados Unidos y sus aliados no solo cometen atentados terroristas, cometen un montón de cosas, incluso guerras, sin que del otro lado se le oponga alguna coalición o alguna alianza fuerte. Siempre del otro lado han tenido países aislados y eso les ha permitido un éxito terrible. Hasta la guerra en Siria, donde primero se armó un bloque económico que llamamos los BRICS, Brasil, Rusia, India, China. Primero ese bloque fue económico y empezó a hacerle como un contrapunto en lo puramente económico y financiero. Y luego, y por primera vez es en Siria, ese bloque económico dice, no, ahora vamos a nuestra primera confrontación militar. Justo es decir que este nuevo bloque que vamos a ponerle China, Rusia e Irán como bloques de pelea, porque si bien India es muy poderoso, los bloques que están en la confrontación son estos tres. Si bien de estos tres bloques Irán es un acusado de atentados terroristas, estos tres bloques todavía no pelean políticamente, sino muy
moderadamente la cuestión del terrorismo. Entonces, ha habido algunas fintas o algunos escarceos. Por ejemplo, Rusia de vez en cuando manda un mensaje internacional que dice: el único Estado que hasta ahora se reconoció públicamente cómplice de encubrimiento es la República Argentina. En los demás atentados, los investigadores presentan causas penales, libros, denuncias, documentales, mostrando la participación del Estado. Pero el Estado sigue diciendo: yo soy inocente. Tenemos una novedad en el atentado del 2001 en Estados Unidos, porque Estados Unidos hizo una investigación oficial, por una comisión oficial, y esa investigación se reservó una parte secreta. Entonces, en los últimos años, el presidente Obama permitió a dos senadores, les dijo: ustedes pueden leer esas páginas, pero no las pueden comunicar al público ni al mundo. Entonces los senadores dijeron: no podemos decir exactamente qué dicen estas páginas, pero le comunicamos al mundo que en estas páginas hay evidencia de la complicidad de Arabia Saudita. Bueno, esto motivó un escandalete grande, porque la administración Obama permitió que parte de los familiares de la víctima, que ya recibieron una indemnización también enorme del Estado norteamericano, inicien acciones de reparación de daños contra Arabia Saudita, lo cual motivó que Arabia Saudita se moleste fuertemente y diga: no sé si tanto fuimos nosotros o fueron los propios Estados Unidos. Entonces ahí se armó un escarceo muy medido que luego se paró. Me parece lo podemos dejar acá. Vamos a un corte musical. ¿Dejas una pregunta antes? Esa pregunta sobre Arabia Saudita, porque cuando hablamos de Arabia Saudita hablamos de petrodólares, y algunos dicen que parte de la fortaleza del dólar son los petrodólares, es decir, el convenio que hay en que las importaciones de petróleo se pagan con dólares, y si vos estuviste, parte de tu investigación analiza los petroyuanes como nuevo actor o como parte de esa guerra geopolítica. Vamos a un corte musical y volvemos. Mira, vamos a volver a Clausewitz. Sí. Porque ¿no era el mismo que Perón, Clausewitz? Vos fijate que si todos estos atentados terroristas son de falsa bandera, es decir, que la acusación a musulmanes sean países regulares es falsa, estamos ante operaciones de guerra internas de Occidente contra su propia población. Ahora, lo interesante del caso, y algún día lo vamos a detallar en el caso de Libia, es que el atentado terrorista tiene la característica de una puesta en escena tan maravillosa, tan espectacular, que te coopta demasiado el cerebro y el alma. Y geopolíticamente hablando, para nosotros puede ser lo más terrorífico del mundo. En realidad para ellos es una cosa más. Entonces, no hacen depender de ninguna manera su línea de 14 operaciones de combate solo de una sola cosa, del atentado terrorista, ni tampoco de una guerra, ni tampoco de una maniobra financiera. La importancia de la geopolítica, y vuelvo a decir, en el caso de Libia, donde tenemos sintetizados todos los actos, es una batería de actos que puede incluir la guerra convencional sin ningún problema, que incluye el atentado terrorista, que incluye el ataque financiero, que incluye la guerra psicológica. Es decir, es una guerra
que a diferencia de la Guerra Fría asume nuevas formas. Y una de sus armas, solo una de sus armas, es el ataque terrorista. Lo que pasa es que vayamos a la técnica de propaganda que se nos vino metiendo en las narices todo el tiempo con los degüellos que hacía el ejército islámico. Ahí había una guerra, y sigue habiendo una guerra convencional en Siria, básicamente. Hay una guerra convencional, pero de esa guerra convencional, la parte de guerra convencional, cañones, fusiles, todo de eso no nos hablaban. Solamente quien leía Russia Today o las agencias de información de esos lugares, ellos te iban marcando la guerra y le daban preeminencia a los actos de guerra. El ejército islámico está en tal ciudad, lo estamos rodeando, no lo rodeamos. El ejército islámico contraatacó y tomó 3 barrios de Bagdad. Se pelea, o sea, te hablaba de una guerra convencional, pero Occidente nos intoxicaba con las hazañas cinematográficas de las bestias degollando gente. Entonces, nosotros teníamos una guerra convencional que tenía sus rounds y que todo el tiempo iba teniendo su evolución. Pero de la evolución convencional de una guerra, que es más o menos fácil de ver, cuántas ciudades tomaste, cuántas no tomaste, cuántos tanques tenés, cuántos soldados tenés, cuántas batallas perdiste, cuántas ganaste. De toda esa evolución de la guerra convencional no se nos hablaba nada. Todos los días, ahora amainó, pero todos los días teníamos algún degüello. O sea, nos metían en las narices una técnica de barbarie, que era un arma psicológica de propaganda fenomenal que nos ponía del tomate a todo, porque era una cosa repulsiva, repugnante, asquerosa, y nos tapaban todo el tiempo la evolución de una guerra convencional. En el ataque a Irak nos habían hecho lo mismo, porque la guerra en Irak, en vez de mostrarnos también una guerra convencional, nos mostraban imágenes de la CNN que eran todas lucecitas que iban y venían. No nos mostraron combates. Recién en la guerra en Siria, cuando se mete Rusia en la guerra, Rusia empieza a filmar todos sus actos de combate. Entonces vos leías Russia Today y te decían, hoy el bombardero tal tiró bombas en tal lugar, acá salen las bombas y acá te muestro allá abajo cómo caen. Anteayer un grupo de bombarderos atacó un convoy de aprovisionamiento, acá te muestro. Acá te muestro soldados combatientes. Y te empezaron a mostrar quiénes están combatiendo en Siria. Entonces, por ejemplo, te empezaron a mostrar las mujeres kurdas. Te mostraban las mujeres kurdas, después te mostraban las milicias libanesas católicas, que no son de Hezbollah, son libaneses, no Hezbollah. Después te mostraban... ¿Católicas o maronitas? Perdón, bueno, son católicos. Bueno, no son católicos, son maronitas, son otra confesión cristiana. Bueno, son cristianos. Entonces te mostraban a los libaneses no musulmanes, los libaneses musulmanes que son Hezbollah, te mostraban tropas de Irán, o sea, la mayoría de la infantería era de estos países. Y casi toda la aviación era rusa. Y se te decía, pero China tiene un portaaviones. Y de vez en cuando te decían, acá hay un desfile chino de 70.000 hombres, en cualquier momento van a Siria. Te empezaron a mostrar una guerra convencional y a medida que fue evidente que el ejército islámico estaba siendo pulverizado, empezaron a bajar las propagandas de los degüellos, al punto tal que hace un largo tiempo que yo no veo ninguna. Esa guerra ha sido muy compleja, sigue siendo muy compleja, porque en determinado momento hicieron un ataque muy especial a poblaciones cristianas que vienen de la época de Jesús, que viven en Siria. La mitad de la población, más o menos. Sí. Un porcentaje importantísimo. Hay que recordar que Siria es un país no confesional donde admite que estén todas las religiones. Entonces, cuando atacaron a estos pobladores
católicos de la época de Jesús, el ataque también fue muy siniestro. Aparte de violar a las mujeres y matar a los niños, crucificaban hombres para simbolizar la cuestión de la crucifixión de Jesucristo. En ese momento no fue difundido geopolíticamente, pero entra en guerra el Vaticano a través del Papa Francisco. El Papa Francisco hace primero un pedido a los cristianos de todo el mundo para que hagan algo, y hace un pedido como de, bueno, recen. Pero luego se sabe que el Papa Francisco le pide ayuda a Putin. Putin ya estaba por entrar en esa guerra y entran medio parejos. Es un momento donde las imágenes televisivas nos mostraban, Obama ya había avisado, que tenía la flota de la OTAN con sus misiles apuntando a Siria. Y recuerdo en aquel momento, todo el tiempo la televisión te mostraba a un destructor norteamericano lanzando misiles y en el otro lado de la pantalla un soldado sirio en chancletas disparando en la ametralladora. O sea, te mostraba el contrapunto entre David y Goliat. Cuando ingresa el Papa Francisco y Putin en esa guerra, van en una visita a Obama, Obama los visita oficialmente y se arma una negociación. Primero la negociación es puramente diplomática, porque Obama dice, voy a lanzar una lluvia de misiles contra Siria porque Siria tiene armas de destrucción tóxica. Entonces Obama dice, el justificativo para hacerlos pomada es que tiraron gases tóxicos. Rusia dice, te presento pruebas de que no lo hizo Siria, sino el ejército islámico. Le dice a Kerry públicamente, ¿qué habría que hacer con esas armas tóxicas, esos gases tóxicos? Y Kerry le dice, habría que destruirlas. Entonces, este es el primer pacto que es puramente diplomático. Entonces Rusia dice, el presidente sirio va a destruir esas armas, yo soy el garante. Ese primer paso es diplomático-político. Luego, Putin y el Papa Francisco van a Washington. Obama deja entrar al Papa Francisco al Capitolio, es un momento sublime, donde el Papa Francisco se la agarra contra los mercaderes de armas del Capitolio y hace llorar a dos congresales muy vinculados a las armas. Casi al unísono. ¿Qué sentimentales? ¿Qué sentimentales? No sabés si es verdadero, no sabemos. Si están vinculados al tráfico de armas, no creo que sea muy verdadero. O sea, en todo caso podemos decir que es posverdad. Bueno, pero se considera una especie de consentimiento a la acusación del Papa. Al momento en que el Papa entra como Jesús al templo de los fariseos, Putin se reúne con Obama y le dice, ahora vamos a hablar de la cuestión militar. Vos tenés tus barcos con tus misiles apuntando, donde vos dispares, apretes el dedo del gatillo, vamos a ingresar China y nosotros e Irán con la nueva tecnología. Tus misiles Tomahawk son subsónicos y viejos. Nuestro sistema de detección de armas no solamente te lo va a parar, eso es secundario. Nosotros te vamos a tumbar la flota. Entonces, en la mesa de negociaciones, Putin le dice, Rusia está dispuesta a perder 3 millones de hombres. ¿Vos podés soportar la pérdida de tu flota? Y Obama dice, no, no puede soportarla. Políticamente. Militarmente sí, y ahí nuevamente vuelve von Clausewitz. O sea, militarmente, la Marina de los Estados Unidos es tan grande que no le haría prácticamente nada que vos le mates 5.000 marines y le hundas 10 barcos. Militarmente no hay problema, pero políticamente y diplomáticamente Estados Unidos no estaba en condiciones de sufrir una derrota tan espantosa encima a manos de Rusia. Entonces se hace un pacto militar complejo donde Estados Unidos militarmente dice, yo me retiro del ataque con misiles, pero dejo al ejército islámico armado hasta los dientes. En ese momento yo me recuerdo que discutimos mucho, pues nosotros dijimos,
Es verdad que Rusia va a poner a prueba, desde hace muchos años que no los hace, sus nuevos cazabombarderos. Ahora, ¿qué va a hacer la OTAN con el ejército islámico? ¿Le va a dar defensa misilística de última generación o no? Si le da defensa misilística de última generación... No cabe más duda de quién los está bancando. Los estaban bancando porque las armas eran de ellos, las camionetas Toyota eran de ellos. Los estaba bancando, pero militarmente hasta ahí. Es decir, Estados Unidos decide, junto con la OTAN, no darle defensa misilística. Con lo cual, nosotros dijimos, es la sentencia de muerte del ejército islámico, porque la aviación rusa los bombardea con absoluta impunidad. Hay un momento donde Turquía tumba un avión ruso, pero es totalmente secundario. Es decir, en ese momento, geopolíticamente, se decide la guerra desde una decisión política, que acarrea consecuencias en el campo de batalla, porque se deja solo al ejército islámico. Bueno, me parece que lo podemos dejar ahí. Yo le quiero hacer una pregunta para después del corte. El ejemplo posmoderno de la mentira. Antes usábamos la categoría, en todas las guerras, verdad clara, mentira, mentira de guerra. Pero ahora usamos posverdad para decir una forma de la mentira. ¿En qué sentido? Es un ejemplo maravilloso de posverdad. A nosotros se nos vende una idea que parece verdad. Se dice, como parte de la guerra o choque de civilizaciones, hay un grupo de dementes cuyo nombre nunca me acuerdo, que van a armar el califato o califato de esa zona. Entonces se dice, es un grupo de locos, Abdullahim, Abdullahom, Abdullahem, no sé qué, Matusalem, Abarajame la bañera. Abarajame la bañera. Son nombres además dificilísimos que nadie entiende, pero te dicen, el proyecto geopolítico de estos tipos... Nunca un Juan Pérez. Nunca un Juan Pérez. Es armar un califato. Es armar a nivel regional, califato, es decir, una formación de la época del medievo. De Harun al-Rashid. Claro. Entonces te dice eso. Entonces te dice, estos tipos tienen ejército propio, que va cambiando nombre, a veces se llama Daesh, a veces se llama Ejército de Liberación no sé cuánto, y en los últimos años se empezó a llamar Ejército Islámico. Entonces, a nosotros se nos dice, la verdad es que estamos ante un ejército regular con un proyecto geopolítico de hacerse de una región enorme que incluye varios países. Y es muy rica en petróleo. Muy rica en petróleo. Entonces, a nosotros se nos dice eso. Y el occidente nuestro, que es el occidente de la OTAN, en Estados Unidos, se dice, nosotros no tenemos nada que ver, son estos califatos. Entonces, hay un primer momento donde no hay posverdad, hay una verdad que se impone y la mayoría de la gente la cree. Luego los investigadores lo que empiezan a ver es, ¿quiénes los está armando? Armas de la OTAN. Después empieza Estados Unidos con, yo llevaba armas en un avión para los rebeldes sirios, pero le erré y se me cayeron y le agarraron al ejército islámico. Después se descubre que los oficiales de este califato, los oficiales cuando son heridos en combate, se atienden en hospitales de Israel o Turquía. Luego se los ve a los tipos en unas camionetas Toyota artilladas. Toyota. Luego se dice, hoy se descubrió que tenía un ejército de misiles tierra-tierra británicos. Hoy se descubrió que tienen... no, pero cuando estos tipos roban petróleo en Siria, los sacan a Turquía y se los compra Turquía. Pero tienen un movimiento de dinero, lo tuyo, enormes cifras de dinero terrible a través de bancos turcos y bancos europeos. Entonces, ¿qué es esto? Ahí nace el primer momento de la posverdad, que es, ¿esto es un ejército califato ayudado por la OTAN?
¿O esta es una organización mercenaria nueva, armada, coordinada y dirigida por la OTAN? Llegamos a la segunda. B es correcta. ¿Cómo? B es correcta. Entonces, a partir de ahí, los especialistas militares te empiezan a explicar qué evolución ha hecho la OTAN con sus infanterías. Entonces te dicen, en Vietnam, la mayoría de la infantería era norteamericana, pero cada tipo que caía era un cajón que llegaba a Estados Unidos. En Irak, la mayoría de la infantería es norteamericana, pero ellos incorporan una formación mercenaria privada que se llama Blackwater. Pero los tipos que mueren regresan como cajones a los Estados Unidos. Las tareas más sucias, más criminales, ya las hace Blackwater. ¿Por qué? Porque habían tenido problemas con sus soldados, a los cuales les encargaban carnicerías de civiles, de mujeres y de niños. Recordemos que ya en la matanza de My Lai en Vietnam habían tenido problemas cuando sus soldados hicieron una barbaridad enorme. Entonces la OTAN dice, vamos a sacar a las infanterías formales del centro de fuego. Nuestras infanterías van a ser asesores. Y armamos un ejército mercenario en toda la regla. Durante un tiempo, a muchísima gente, nuevo paso de la posverdad, le siguen haciendo creer que este ejército califato es autónomo y secundariamente Occidente lo apoya. En los últimos tiempos se dice no. Se descubrió que el senador McCain los asesoraba para hacer las cuestiones cinematográficas. Entonces recién ahora volvemos al criterio clásico de Berlán. Son una formación mercenaria de la OTAN que la han pretendido trasvestir como una formación autónoma. Una especie de tercerización del trabajo sucio. Tercerización del trabajo sucio. Que en realidad es la definición clásica de mercenario. Lo que antiguamente llamábamos mercenarios, son mercenarios. Entonces ahora se empieza a saber, eso lo trabaja mucho Thierry Meyssan, porque nuevamente surge la pregunta, es un ejército de infanterías importantes, son 20, 30, 40, 50.000 hombres. ¿De dónde surgen? Entonces, empieza una propaganda, un nuevo efecto de posverdad, que te dice, no, lo que pasa es que estos tipos están consiguiendo adeptos en Occidente. Y entonces un amigo tuyo lo llaman y va a una guerra. O sea, empiezan a decirte que las tropas que engrosan este ejército mercenario vienen de Occidente. Thierry Meyssan te dice claramente, no, la mayoría es el ejército libio hecho pomada, el ejército iraquí hecho pomada. Y como esos países, sobre todo Libia e Irak, están devastados mal, muy mal, en familia, entonces no es que pagan mucho, pero por ahí un mercenario le pagan 1.000, 1.500, 2.000 dólares por mes. Y para una familia libia que está en la pobreza inaudita o iraquí, es importantísimo. Pregunta, ¿dónde la versión de que los estaban entrenando en Israel y en Jordania es plausible? Ellos tienen niveles de entrenamiento en Turquía, en Israel, en Jordania y en todas partes. Es decir, los países de la OTAN, cada cual pone algo. Turquía los ayudaba a financiar la compra de petróleo. Israel les atendía a sus oficiales heridos, les dan campo de entrenamiento. El sitio de entrenamiento que a ellos les permitía la entrada y salida fácil era Turquía, porque la frontera turca-siria es una frontera muy desprotegida del lado sirio. Ahora, es importantísimo entonces, porque el concepto de posverdad tiene una utilización espuria, que es hacerle creer a la gente que todo da lo mismo. Lo mismo un burro que un gran profesor. Y eso es cuando un tipo que tiene el poder mediático te dice que él te puede vender cualquier cosa y tengo que ir a nuestro jefe de Estado
porque nuestro jefe de Estado le está diciendo a la población: déjense de embromar con estudiar, con romperse la cabeza, para separar la maleza en las cuestiones de la verdad. Deleguen todo en nosotros. Entonces el concepto de posverdad tiene una eficacia militar, es hacerte creer a vos que la búsqueda de la verdad, la lucha por la verdad y para separar claramente verdad de mentira no tiene sentido. Y que entonces dejaste de jorobar. Pero lo que estamos viendo, que la lucha por la verdad y la separación de la mentira sigue vivita y coleando como siempre. Porque todo el tiempo estamos discutiendo eso. Suponete, nosotros hemos tenido un episodio geopolítico complicadísimo, que son las elecciones en Estados Unidos donde ganó Trump. Entonces, Occidente se comprometió a sí mismo garantizando que ganaba Hillary, porque se dijo: este es un loco demente que no lo va a votar nadie. Entonces, durante mucho tiempo nos vendieron esa propaganda política. Claro, parecía lógico. Hillary era una funcionaria del establishment y el otro un loco de la guerra. No menos funcional al establishment. No, pero nos vendían que el establishment no le daba pelo. Nos vendían. Cuando él gana las elecciones, y recordemos que la República Argentina, y lamento decirlo y ustedes lo saben, el gobierno argentino, con el embajador Lustó en los Estados Unidos, salió a apoyar formalmente a Hillary. Cuando gana Trump, hay un momento de verdad, donde se dice: estaba tan podrida la institucionalización política de los Estados Unidos que el pueblo dijo: queremos un tipo nuevo. Hay un momento chiquito. Después empieza la campaña. ¿No sabés por qué ganó Trump? Porque es el esclavo, porque la KGB hackeó las elecciones. Es decir, se arma un nuevo proceso tratando de emponzoñarte una verdad que estaba bien establecida con una nueva jugada de posverdad que en los términos nuestros diríamos con un nuevo macanazo atómico. Lamento decirlo, que hay gente dispuesta a creerlo. ¿Hay gente dispuesta a creer esas cosas o hay gente que tiene tan poca formación, entre comillas, que compra buzones del tamaño de la Tour Eiffel, más o menos? Porque la propaganda comunicacional de todos los medios de Occidente es muy fuerte respecto a este punto. Disculpame una cuestión, ¿no? Sí. O sea, Trump no está totalmente descolgado de los medios. Hay una cadena en Estados Unidos, que es la cadena Fox, que acá sería algo así equivalente a América, donde tenés que ser, a la derecha tenés que tener únicamente la pared para poder trabajar en ese medio, que es la difusora de la figura de Trump y de los valores que encarna Trump. Sí. La xenofobia, el odio al inmigrante, el odio al El aislamiento homosexual. de Trump no es masivo. Lo que sí es verdad es que la mayoría de los medios grandes y convencionales no solo se jugaron por Hillary, sino que están, y me han escrito varios artículos sobre eso, en una campaña de, la palabra demonización es poco, de desestabilización de Trump. Es una campaña fenomenal, donde no son solamente los medios de comunicación enfrentados a él, sino que esos medios de comunicación tienen una correlación de fuerza en Estados Unidos importantísima. Lo que pasa es que todavía Trump es el presidente, y Trump, como bien señalaba vos, tiene un apoyo enorme de la mayoría de las Fuerzas Armadas, tiene un apoyo enorme de sectores políticos. Me parece coherente que tenga un apoyo muy fuerte en las Fuerzas Armadas, porque mi opinión modesta y rebatible es que Hillary expresa al establishment ligado a las inversiones financieras, al saqueo financiero en todo el mundo, y Trump expresa su vinculación con el complejo militar industrial. Creo que es el conflicto de fondo entre los dos sectores. Sí, podemos discutir mucho porque esa es la interna que hay en los Estados Unidos. Lo que sí es evidente, desde el punto, porque son dos sectores de poder en los Estados Unidos que tienen sus políticas domésticas para los Estados Unidos diferentes y tienen sus geopolíticas para el mundo diferentes. Ejemplo, antes de que gane Trump,
Es verdad que Obama había bajado los tambores de guerra con Irán, había bajado el bloqueo a Cuba, pero estaba volviendo a poner demasiado sobre el tapete una confrontación con Rusia. Lo primero que ha hecho Trump es bajar los niveles de confrontación con Rusia. Por eso ahora la posverdad, en vez de decir Trump con sus aliados militares y políticos, porque los aliados militares le dicen, no solamente porque es una potencia militar, no solo por eso, las relaciones militares están diciendo, Rusia tiene una alianza militar con China, y nosotros, en una confrontación militar con Rusia o entre China, perdemos mal. Entonces, no es que Trump sea amante, novio ni simpatizante de Putin. Trump está siguiendo una nueva realpolitik de decir, con Rusia me voy a aliar, con China voy a discutir poquitito. Yo sigo las cuestiones en la guerra en Siria y ahora se está discutiendo si Rusia no le va a permitir que el final de la guerra, o sea, el exterminio en Siria, lo hagan ellos. Lo hagan los Estados Unidos, pero exterminio que se está pautando militarmente para que no sea total, para que estas tropas mercenarias vayan a pelear a otros lugares de África y demás. Ahora, antes de que vos vengas, había empezado el programa hablando de la cuestión Venezuela, porque en Venezuela los Estados Unidos y Occidente y los países pro-norteamericanos de América Latina están alineados fuertemente para la desestabilización de Venezuela. Entonces, Trump ahí está jugando una carta fuerte y Putin está jugando una carta. O sea, veremos si Venezuela termina siendo un nivel de confrontación global o no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vos hace un rato planteabas ciertos climas donde podemos tener un día un colapso de la banca. Sí. Otro día podemos tener una guerra convencional. Otro día podemos tener la devastación de un país, otro día un atentado terrorista, otro día una guerra con mercenarios. Si por el mero hecho de que tengamos una ecuación de multipolaridad, que no es exactamente la Guerra Fría, pero tenemos dos bloques. O sea, de un lado tenemos la OTAN, Estados Unidos y sus aliados, y del otro lado tenemos Rusia, China, Irán, Siria, etcétera, etcétera. Estos bloques nada indica que abandonen sus confrontaciones militares localizadas. Localizadas. No hay ningún indicador, ninguno, no lo hay, quiere decir yo lo conozco, que presuponga algún nivel de confrontación muy desmadrado. No lo hay, yo no lo conozco. Pero nuestra generación, la mía y la de Raúl, nosotros somos la generación post-Segunda Guerra Mundial. Yo soy más joven que vos. Pero somos la generación de los... Fuimos a la escuela y nos hicimos adultos en la Guerra Fría. Entonces, a tu generación y a las generaciones de ahora le toca esta nueva Guerra Fría. Guerra Fría. O guerra mundial de baja intensidad. O guerra mundial de baja intensidad, que es bueno saber que no tiene una sola arma. Los atentados terroristas son una. Los movimientos financieros son otra. El comercio es otro. El comercio es otro. Es decir, ¿qué es lo que se está viendo en Siria? Que es una ley de todas las guerras. Al momento en que se empezó a perfilar ganadores y perdedores, Rusia, China y Siria dijeron, la antigua ruta de la seda, que es una ruta comercial antiquísima, la vamos a volver a restaurar. Y muy recientemente, a 15 días, China dijo, voy a hacer una inversión enorme en Siria, no me acuerdo cuántos miles de millones de dólares, para que 200 empresas chinas se establezcan en Siria. Es decir, China le está diciendo al mundo,
como ya realmente ganamos, a la reconstrucción de Siria yo le voy a meter mis fichas. Es decir, el mensaje que dio China es: yo no entré a nivel militar en una confrontación explícita. Yo estuve en la retaguardia apuntalando a Rusia, pero ahora entro en la reconsolidación, la reconstrucción de Siria, que como ustedes saben, tanto en Irak como en otros países, el primer negocio es devastar militarmente. Para el segundo reconstruir. Para el segundo reconstruir. Entonces ahora el nuevo bloque le dice: no, el negocio es para Papucho. El mundo cambió ya hace algunos siglos. Yo creo que en el siglo XVII se veía primero entre Inglaterra y España la confrontación comercial, después ya se pasaba a la guerra cuando Inglaterra ya estaba convencida de que, yo calculo que antes de la independencia de Estados Unidos, Inglaterra ya estaba convencida que al Imperio Español había que soplarlo un poco fuerte y punto. Ahora estamos viendo que hay un periodo, hubo desde la caída del muro de Berlín, donde China confronta comercialmente con Estados Unidos. El siglo XXI empieza con la explosión de la burbuja de las .com en el 2000, después viene las Torres Gemelas, viene la crisis de Enron y las auditorías mal hechas, después viene la crisis del 2008 que había empezado ya en el 2007, ahora no es absurdo pensar que puede haber otro estallido de otra burbuja. El indicador está en que mucha de la emisión monetaria que se hizo para salvar la burbuja del 2008, para salvar a las quiebras de la burbuja del 2008, fueron de vuelta a los derivados financieros, y se sigue esta tendencia de querer valorizar el capital a través de forma financiera. Puede haber una burbuja más que estalle financieramente, no hay un claro, esto es como la Primera Guerra Mundial, estos 30 años, no hay un claro vencedor, y el vencedor se va a terminar definiendo en la Segunda Guerra Mundial, como pasó, que fue de una intensidad impensable, ¿no? ¿El planeta o la población mundial se banca un conflicto de semejante escala nunca pensado? Después del corte. Perdón,